Hola, bienvenidos a Punto Crítico. Este es un espacio de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional. Y hoy les tenemos un tema apasionante de innovación tecnológica y cuyos nombres a muchos les puede no todavía sonar, pero que en el día a día a muchos en el futuro va a cambiar nuestras formas de ver la vida, de hacer los negocios y de relacionarnos. Este nombre es Bitcoin y las aplicaciones blockchain. Por el momento es un tema de innovación tecnológica que toca dos temas. Por un lado, el tema de innovación y por otro lado, el tema financiero principalmente. Por eso tenemos dos invitados que van a mirar desde sus dos puntos de vista estos temas tanto tecnológicos como financieros. En primer lugar tenemos a Mauricio Tovar. Mauricio Tovar es codirector del Grupo de Investigación INTIC de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional. Y en segundo lugar tenemos a Jonathan Higuera, analista de la Unidad de Análisis del Mercado Financiero de la Facultad de Ciencias Económicas. Pues bienvenidos al programa. Este es un tema bastante interesante y pues quiero empezar con una primera pregunta, Mauricio. ¿Qué es Bitcoin? Bitcoin es una moneda virtual, es descentralizada, es decir, no tiene el control como nosotros lo conocemos de un banco central o que se realicen las transacciones a través de los bancos. Y esta moneda virtual, que fue creada en 2009 a raíz de la crisis financiera de 2008, en respuesta a esa crisis, resuelve un problema fundamental y es el tema del doble gasto. Para ponerte un ejemplo, cuando tengo un archivo de Word o de PDF, yo te lo puedo enviar y tú puedes tener ese mismo archivo y yo tener otra copia de ese archivo. Pero en el tema del dinero no es posible eso. Yo no puedo enviarte un peso o un dólar y que tú tengas ese mismo peso o ese mismo dólar que yo tengo. A través de esta tecnología, a través de mecanismos criptográficos, de una base de datos descentralizada y de grandes cantidades de cómputo, se puede hacer que en una red de muchos puntos a nivel mundial ese problema se solucione y la información de esa moneda virtual del Bitcoin que se encuentra registrada esté en todos los puntos, pero que todos los puntos sepan que ese Bitcoin es mío o es tuyo. Gracias, Mauricio. Jonathan, veo que eso es un tema que a veces parece muy complejo para el ciudadano corriente, pero este tema ha tenido muchos mitos y realidades. Porque primero el Bitcoin sirve como un medio de pago, pero algunos lo han relacionado con el tema de pirámides, fraudes, porque en la economía hay un elemento muy importante y es la confianza. ¿Cómo confiar en este medio de pago y realmente no pensar que es un medio fraudulento o el tema de pirámides? Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación. Lo que desgraciadamente el primer contacto que tiene la mayoría de la gente con el Bitcoin es a través de estos esquemas fraudulentos que sobre todo acá en Colombia están naciendo. Lo que sucede es que Bitcoin ha tenido una valorización demasiado importante. Hace unos años estaba apenas en $400 y hoy ya está en 2.400, por lo que hace que la gente lo vea como un activo de inversión más que como una moneda. Siendo una moneda es similar a lo que conocemos como el dólar y el peso. ¿Qué hace que utilicemos dólares y pesos colombianos para transar? Sencillamente la confianza. A pesar de que Bitcoin no está respaldado por un banco central, el hecho de que yo sepa que si adquiero Bitcoin, sé que yo puedo ir y adquirir bienes y servicios con esta moneda, es lo que hace que yo efectivamente la utilice en mi día a día. El problema que estamos teniendo actualmente es que la gente lo está viendo como activo de inversión y ese es un problema que tenemos que solucionar. Un tema y es, en las clases fundamentales de economía, cuando uno empieza el curso y le empiezan a enseñar qué es dinero, dice el dinero mínimo sirve para tres cosas. Primero, como medio de intercambio o medio de pago para comprar o adquirir bienes. Segundo, como un medio de ahorro o almacenamiento. Y el tercero es como una unidad de cambio para fijar precios de los artículos que nosotros vamos a comprar. La pregunta es, ¿Bitcoin cumplirá esas mismas tres funciones o estamos llegando a un tema donde no sabemos qué es realmente Bitcoin o a dónde vamos a llegar con este tipo de
de instrumentos o nuevas innovaciones tecnológicas? Así es, esos son, igual que el peso, Bitcoin cumple con las mismas tres funciones del dinero. Yo puedo comprar bienes y servicios con ella, me sirve como depósito de valor, especialmente en este punto, como hemos visto, se ha valorizado, y también tiene unas características que la hacen diferente. Por ejemplo, un banco central sabemos que puede emitir una cantidad teóricamente ilimitada de pesos colombianos, por ejemplo, en nuestro caso, pero Bitcoin no es así. Bitcoin se emite dinero, pero hay un límite que se dice que es más o menos de 21 millones de Bitcoins, lo que obviamente tiene repercusiones en, por ejemplo, cuál será el valor de los bienes y servicios frente a Bitcoin, es decir, el proceso de inflación, lo que la hace diferente. Pero Mauricio, un tema clave para el tema de la economía y que funcione bien es la confianza. Uno siempre está acostumbrado a que el dinero tiene alguien que lo respalda. Nuestra moneda siempre hay unos bancos centrales que respaldan y garantizan que no va a perder valor, que no va a ser inestable. ¿Cómo funciona eso en el Bitcoin? ¿Quién es el que realmente administra, gestiona, controla, respalda este tema de Bitcoin? Sí, de acuerdo, Germán. Cuando nosotros depositamos dinero en un banco, pues estamos depositándolo porque el banco nos da la confianza y la seguridad de que ese dinero va a permanecer allí y que cuando yo lo necesite lo voy a poder utilizar. El Bitcoin funciona gracias a una tecnología que se llama el blockchain. El blockchain se traduce como cadena de bloques, precisamente. Y lo que busca y lo que hace esta cadena de bloques es tener cada transacción que se realiza en un punto de la red se refleja en todos los puntos de la red a través de Internet, y es una red mundial, es decir, no tiene un ente que lo centralice, ¿vale? Ni que tome decisiones sobre esa red. Pero lo interesante es que cada 10 minutos ese conjunto de transacciones conforman un bloque, y ese bloque se verifica a través de mecanismos criptográficos y de grandes capacidades de cómputo, y una vez se verifica ese bloque pasa a ser un bloque de esa cadena de bloques. Si yo quisiera modificar una de las transacciones en ese bloque, tendría que hacerlo en todos los puntos de la red, que es algo que básicamente es muy difícil de hacer en estas redes blockchain, porque además tendrías que competir con la capacidad de cómputo que las está verificando, que son más o menos unos 100 Google en este momento. ¿Eso qué significa? Que las transacciones que se hagan a través de la red de blockchain, como por ejemplo Bitcoin, que es su aplicación más conocida, son absolutamente seguras, y que esa confianza que me da el banco lo puede hacer incluso mejor el blockchain. Entonces podemos hacer transacciones entre personas a través de blockchain sin siquiera conocernos. La tecnología blockchain nos da esa confianza para hacerlo. Mauricio, pero un tema que a uno le inquieta bastante es, en el año 2009, cuando aparece y empieza a comercializarse el tema de Bitcoin, hablábamos de una relación, un Bitcoin más o menos $2. Esto ha llegado a, entiendo que a picos de que un Bitcoin $2.700, y actualmente entiendo que está alrededor de 2.400. O sea, la volatilidad e inestabilidad de ese medio de pago es muy grande. De acuerdo. ¿Quién determina ese precio del tema del valor de cuántos dólares tengo que pagar por un Bitcoin? ¿Eso cómo se establece? El valor se establece como todos los mercados, y creo que allí Jonathan tiene todavía más información, pero básicamente es por la confianza. Entre más se use, pues más valor tiene la tecnología. Y esa volatilidad tiene que ver con que es un mercado apenas naciente. Si lo comparamos estos mercados de criptomonedas como el Bitcoin con mercados como el mercado de acciones, pues hay una diferencia grandísima en valores. Entonces, cuando un mercado es tan pequeño como el que estamos viendo en criptomonedas aún, en comparación con los que conocemos de divisas o de acciones, pues cualquier inversión alta también modifica rápidamente el valor de esa criptomoneda, y por eso los cambios tan abruptos y toda esa volatilidad que estamos viendo en el mercado. Perfecto, pero bueno, entonces vamos a mirar ahora si a veces la complejidad de esto es cómo usarlo, que sería interesante entender un ciudadano común y corriente que se interesa por el tema y decir es, bueno, yo quiero empezar a hacer alguna transacción con Bitcoin. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los agentes?
o en los cuales tengo que comunicarme, eso solamente es a través de la red, tengo que pagar, ¿cómo funciona? Lo que sucede es que tocamos el tema de las pirámides precisamente porque mucha gente se está aprovechando de que la gente no conoce cómo adquirir este tipo de, digamos, de monedas, entonces se crean algunas entidades fraudulentas. Lo que también la gente tiene que conocer es que yo puedo adquirir bitcoins de forma directa, por decirlo así, que tengo que tener básicamente una billetera. Casi. Pero una billetera, vamos a hablar de una billetera virtual, es decir, puedo tenerla en mi celular, en mi computador, inclusive también físicamente de alguna manera. Teniendo esa billetera que la puedo descargar desde la App Store fácilmente, pues ya el objetivo es buscar a alguien que tenga esta moneda y comprársela. Entonces así me aseguro que yo la tengo sin tener que hacerlo directamente con un intermediario, que digamos que eso es un peligro que actualmente pues está en este mercado. Pero Mauricio, entonces si entiendo, es un elemento que por el momento como es naciente hay mucha volatilidad, hay mucho riesgo, hay mucha gente que no conoce, se mete al mercado, lo pueden estar estafando. Entonces, ante todos esos riesgos, la pregunta es, ¿y cuáles son los beneficios, las ventajas? ¿Por qué alguien estaría dispuesto a decir es transo y no pago con mis pesos o mis dólares y utilizo el sistema bancario, sino me arriesgo a empezar a participar de esta innovación tecnológica? Sí, la primera recomendación para llegar a las ventajas es, como comentaba Jonathan, pues empezar a probar, comprar unos pocos, poco cantidad de bitcoins para que empiece a mirar cómo funciona la tecnología, hacerlo directamente bajando su billetera, contactando a una persona que tenga estos bitcoins, o hay páginas también donde se encuentran esos mercados de oferta y demanda de bitcoins y las personas pueden hacer intercambios. Pero para ilustrarte cuáles son las ventajas de transar a través de bitcoins, te voy a poner un ejemplo. ¿Sabías que las remesas que recibe Colombia significan más del 1% del PIB nacional? Y hay básicamente dos maneras principales de hacerlo. Uno a través de una transferencia bancaria, donde me van a cobrar una comisión mínimo del 4%, pero además donde tengo que esperar unos 2 o 3 días mínimo para que los programas informáticos de los dos bancos concilien la transacción y yo pueda ver reflejado el dinero en mi cuenta bancaria. Y la otra es a través de casas de giros. Yo tengo que ir a una casa de giros, la persona que envía el dinero, se hace la transacción, te van a cobrar una comisión también de mínimo el 4 o 5%, y la persona que recibe va a tener que ir a una casa de cambio de la misma marca para poder recibir ese dinero, ¿verdad? A través de Bitcoin, tú descargando las billeteras virtuales, cada una de las dos personas, pueden hacer esa transacción de billetera a billetera independiente del país en el que estén. Máximo cuando la red está muy demorada, se te va a demorar 1 hora en hacerlo y los precios de transacción son muy cercanos a cero realmente. Entonces genera ese tipo de ventajas también de quitarle esos límites a las fronteras para hacer transacciones y poder hacer ahorros. Incluso los bancos están mirando esta tecnología blockchain para reducir los costos de transacción que están teniendo actualmente a través de sus sistemas informáticos. Ese es apenas un ejemplo de las ventajas que puede tener hacer transacciones a través de criptomonedas. Pero ¿por qué tanto? En el momento entiendo que este proceso no está muy regulado. Las autoridades de muchos países, en realidad son muy pocos los países que realmente han aceptado el Bitcoin como un medio de cambio. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué las autoridades no regulan todavía el proceso? ¿Le tienen mucho miedo al tema? O sea, yo comparo esto mucho con el tema de las innovaciones tecnológicas, como el tema de Uber, de Airbnb. Entonces, en su momento, las cosas tradicionales, como el sector de transporte tradicional, pelea con aplicaciones como Uber, o el sector hotelero con aplicaciones de Airbnb. Y en este supongo que el sector financiero será uno de los primeros contradictores, aunque escucho que ya no pueden negarse como al gran cambio tecnológico y empiezan a mirar cómo funciona. Pero ¿qué papel juega el regulador? Que los países que permiten, los supervisores de que estas transacciones se puedan hacer o no se puedan hacer, ¿qué países ya lo permiten y por qué otros no?
Sí, creo que como lo planteas, es un proceso normal de un cambio tecnológico. A la fecha solamente hay un país que ha declarado legal el Bitcoin, en este caso, y también Ethereum, que es Japón. Pero creo que es un proceso normal. Normalmente la tecnología va más rápido que la regulación. Siento que los países están intentando comprender cuáles son los beneficios de la tecnología. Algunos ya han tomado decisiones incluso de no adopción, incluso en contra del Bitcoin, pero muchos lo están estudiando para ver cómo pueden ser sus aplicaciones y el beneficio de la población. Ahora, no solamente se hace la pregunta de la transformación en el sector financiero, los bancos, etcétera, sino también hay preguntas alrededor de los bancos centrales de los países y por eso también hay tanta sensibilidad alrededor del tema, puesto que los bancos centrales son los que emiten la moneda oficial del país y el tener una moneda que no es de control de ningún banco central, pues genera ciertas tensiones, pero pues creo que también es un proceso normal dentro de la adopción tecnológica. Y Jonathan, en el caso de Colombia, ya tenemos establecimientos comerciales que acepten el Bitcoin como un medio de pago. Así es, alrededor de 15 más o menos establecimientos, si es que no han nacido más. Por ejemplo, en Medellín ya tenemos hasta un cajero donde yo puedo comprar, adquirir Bitcoin sin ningún problema. Aquí en Bogotá tenemos un cine, por ejemplo, no voy a nombrarlo, pero ¿cuál es el mensaje? Que yo sí puedo comprar cosas con Bitcoin. Acá en Colombia, a través de Internet, lo puedo hacer perfectamente porque su uso se está masificando de una forma impresionante. Es decir, ahorita la capitalización de Bitcoin, es decir, si cogemos la cantidad de Bitcoins que existen y lo multiplicamos por su valor, alcanzó a 30.000 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que la gente lo está usando. Entonces, eso es un gran paso en la adopción de esta tecnología que obviamente tendrá sus obstáculos, pero asimismo la regulación tendrá que ir tras ella y avanzando y posiblemente adoptarla. Pero ahí yo quedo con una inquietud. Primero lo de los cajeros, ¿cómo funciona esto? Me dan a mí una tarjeta débito y yo voy y saco dinero, pero ya en la moneda funcional, es decir, me dan pesos, ¿es como un cajero normal o esto cómo funciona? Bueno, como le dije, yo puedo tener mi billetera en mi celular. Yo puedo, si quiero transferir bitcoins, lo puedo hacer, por ejemplo, a través de el código QR, lo escaneo. O efectivamente, cuando yo tengo el cajero, yo también el cajero me va a pedir un código QR y yo le puedo decir, quiero recibir o vender bitcoins. Si yo quiero recibir bitcoins, escaneo el código y deposito el dinero. Es totalmente sencillo, es muy sencillo de hacerlo. Y si yo voy a retirar, es un poco como la inquietud, voy y me salen pesos colombianos. Exactamente. Exactamente, lo que hago es enviarle los bitcoins que yo tenga y yo puedo también retirar los pesos colombianos como un cajero común y corriente. Mauricio, ¿y has hecho algunas transacciones con esta innovación tecnológica? Sí, he hecho algunos pagos, principalmente en San Francisco hice algunos pagos donde pues hay muchos más establecimientos que los que hay en Colombia. Alguna vez pagué un servicio público utilizando bitcoins también y en general también he hecho algunas compras de criptomonedas diferentes a Bitcoin, las llamadas altcoins, haciendo un poco de inversión pensando en el largo plazo. Entonces, no es que lo utilice a diario porque la adopción todavía no es masificada, está creciendo, pero no es masificada, pero sí ya he hecho algunas transacciones con monedas virtuales. Mauricio, tocas un punto bastante interesante que es parecido al tema de Uber. La marca que más conoce el tema de Uber, pero con el Bitcoin ocurre lo mismo. Pareciera que solamente existiera esa moneda virtual, pero he entendido que existen alrededor de 800 tipos de moneda que pueden jugar como el mismo rol. ¿Nos podrías comentar un poco sobre este tema? Sí, a raíz del Bitcoin y del protocolo que la crea, se han creado otras criptomonedas. Lo interesante de estas criptomonedas es que todas plantean un problema a solucionar. Tienen también pues, un proyecto de cómo solucionar ese problema y tienen un equipo detrás. Las criptomonedas que más se valorizan es las que mejor resultados están teniendo en la implementación de ese proyecto para solucionar el problema y las que tienen mejor equipo.
En ese sentido, por ejemplo, el Bitcoin, les comentaba, soluciona el problema del doble gasto, pero hay criptomonedas como Ethereum que lo que buscan es plantear los contratos inteligentes. Ese problema que tenemos, que para hacer un contrato entre dos personas tenemos que contratar abogados, tenemos que ir a la notaría y demás, se podrá hacer y ya se está haciendo de manera automática a través de los contratos inteligentes que funcionan sobre la red de Ethereum. Tú planteas cuáles son las condiciones que se deben cumplir para que una transacción entre dos personas se realice y una vez pase, el contrato se ejecuta automáticamente. Un ejemplo de eso es una apuesta. Por ejemplo, queremos apostar el partido de la final de la Champions League y normalmente buscamos un tercero donde depositar ese dinero y el tercero verifica quién gana y deposita el dinero. Y para eso, pues tiene una comisión. Sobre los contratos inteligentes de Ethereum, tú puedes hacer eso automáticamente, los dos depositamos nuestra apuesta, que no necesariamente tiene que ser dinero, y él lo ejecuta de manera automática. Hay otras criptomonedas que tienen otros problemas por solucionar, que plantean proyectos diferentes, y esos son las diferentes monedas que han ido naciendo. Mauricio, hay un tema que ya empieza como una nueva profesión, y es el concepto de los mineros, que uno escucha, que yo trato de entenderlo. Es como en la especie de los traders financieros, son aquellos que negocian, o ¿qué es exactamente el papel de los mineros? Porque entiendo que son un agente fundamental en este proceso de las monedas virtuales. Los mineros no es como la palabra lo dice, no es gente picando y demás, ni máquinas extrayendo específicamente algún material, sino que son grandes cantidades de cómputo verificando las transacciones que se hacen a través de la red de Bitcoin, solucionando un problema criptográfico, y quien lo solucione, entonces recibe en compensación Bitcoins. ¿Me hago entender? Esas grandes cantidades de cómputo son grandes servidores y procesadores que están trabajando 24 horas alrededor de la red de blockchain, en este caso de Bitcoin, para asegurar esas transacciones y poder verificar los bloques, ¿vale? Entonces son grandes inversiones de cómputo que verifican la red y en compensación se les da Bitcoins. Pero uno interpretaría que estos son personas naturales, individuos, o ya son grandes empresas. ¿Y cuál es el perfil de quien trabaja en esto? ¿Son ingenieros de sistemas, físicos? ¿Qué cualidades o características deben tener quienes trabajan en este? En realidad son grandes fábricas de computadores. No vas a ver mucha gente en las fábricas de minería de criptomonedas. Básicamente son grandísimas capacidades de cómputo en unas fábricas refrigeradas, donde normalmente la energía es más económica y que están procesando permanentemente las transacciones en la cadena de bloques de blockchain. No vas a ver gente, es básicamente computadores. Obviamente que hay personas que hacen las inversiones para que eso pase, pero no vas a ver gente minando con sus manos, no. No, habría bastante interesante. Ahora, también lo que he entendido es que este tema es he escuchado, Bill Gates dice que este tema del Bitcoin es tan revolucionario como la Internet, o sea que es un proceso o un proyecto hasta ahora en nacimiento, que no sabemos a dónde nos va a llevar en el sentido de cambiar nuestras vidas. ¿Qué otras aplicaciones, aparte de las finanzas de transacción, de medios de pago, tiene este tema del blockchain, que entiendo que es la tecnología base o soporte? Que yo lo colocaba y lo hablábamos ahora, es una especie de los teléfonos celulares. Los teléfonos celulares, uno empezaba primero a comunicarse por voz, pero ahora eso es lo que menos usamos de un teléfono celular. Un teléfono, ya son aparatos que uno no sabe ni cómo definirlo. Me sirve para fotos, videos, transacciones. ¿Con esto ocurre lo mismo? O sea, ¿qué innovaciones tecnológicas podemos tener con blockchain? Sí, la analogía que acabas de dar es muy buena. Si blockchain fuera tu teléfono inteligente, el Bitcoin es apenas una de las aplicaciones que descargamos en el teléfono. Pero hay muchas más aplicaciones
sobre blockchain y cuál es su potencial. El potencial tiene que ver con eso que hablamos ahora, con la confianza y seguridad que tiene. En el sector financiero, el blockchain nos puede dar más confianza y seguridad incluso que un banco. Es decir, un tercero se puede quitar dentro de la cadena de transacción y bajar esos costos. Por ejemplo, en el caso del transporte, Uber, que tú lo planteabas hace un momento. Uber intermedia entre los pasajeros y los conductores y hace una gran cantidad de cosas para eso. Hace una revisión de la calidad de los conductores, intermedia los pagos entre los dos, tiene Big Data para poner más cerca el carro del pasajero, etc. Pero todas esas transacciones se podrían poner a través de una red de blockchain, donde los programadores de esa red y los diseñadores sean compensados de acuerdo a su trabajo y donde las mejoras del sistema se dan a través de consenso. Entonces, esa transacción que nos cobra Uber del 20 o 25% por cada trayecto se puede reducir drásticamente a, ¿por qué no?, menos de un 4% con el beneficio que eso tiene para todos. Realmente ahí uno ve el potencial de la economía colaborativa. Y así como ese ejemplo en transporte, podemos encontrar ejemplos en prácticamente todos los sectores donde haya intermediarios trabajando. Por eso el potencial, como lo decía Bill Gates, de transformación como el de Internet. Pues muy bien, Mauricio y Jonathan, como verán, este es un tema que empieza de innovación tecnológica. Lo que sabemos es que nos cambiará la forma de vida, cómo haremos las transacciones, cómo serán los negocios y lo empezaremos a escuchar más frecuente en el día a día. Por el momento es un elemento que hay que conocer mucho para empezar a trabajar porque el nivel de riesgo es fuerte como todas las innovaciones tecnológicas. Muchas gracias, espero que haya sido de utilidad y gracias Mauricio y Jonathan por sus aportes. Muchas gracias. Muchas gracias.